Ahí está. Bien, ya estamos grabando, jóvenes. ¿Se recuerdan que en la última clase nosotros habíamos platicado sobre la redacción de los contratos traslativos de dominio? Y vimos una serie de contratos, pues que eran los para transmitir el dominio de la propiedad de una cosa: compraventa, donación, permuta de bienes inmuebles. Ahora, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre un contrato que se llama mandato. Igual que como vimos con los contratos traslativos de dominio, vamos a empezar primero platicando sobre la regulación sustantiva del contrato de mandato que está en el Código Civil, y posteriormente vamos a realizar la redacción de las diferentes modalidades de mandato. Lo que pasa es de que el mandato puede ser de diferentes modalidades. Puede ser, por ejemplo, un mandato general, puede ser un mandato general con cláusula especial, puede ser un mandato especial, ¿verdad? Según para qué va a ser el mandato. Por ejemplo, si yo le voy a dar un mandato a una persona para que se divorcie en representación mía, ¿va? O sea, para que yo me divorcie, ¿verdad? Para que él lleve a cabo el divorcio, pero quien se está divorciando soy yo, él es esa persona. Entonces, en este caso sería un mandato especial. Ahorita vamos a ver en un momento, por disposición de la ley, ¿verdad?, cuándo es el mandato especial. Luego, entonces la ley establece en qué caso yo voy a necesitar un mandato especial, en qué caso voy a necesitar un mandato general con cláusula especial, ¿verdad? Entonces, ustedes como notarios tienen que conocer la ley y tienen que saber cuál es el mandato que se adapta a cada uno de los casos. Bien, primero, el mandato. El mandato es un contrato. El mandato es un contrato por medio del cual una persona llamada mandante, por medio del cual una persona llamada mandante le encomienda a otra llamada mandatario, le encomienda a otra llamada mandatario la realización de algún acto o negocio. Las cosas no sirven, jóvenes. Me apagaron. Hacen audífonos. Entonces, por medio del mandato, el mandante le encomienda, le otorga un poder, ¿verdad? Le otorga un poder a otra persona denominada mandatario para que en su nombre realice algún acto o alguna negociación. O actos o negociaciones. Depende, ¿verdad? Cómo lo pacten. Puede ser para un acto determinado o puede ser para realizar determinados. Por ejemplo, yo tengo una casa. Yo le puedo encomendar a Lorena que la alquile y le doy un mandato a Lorena y ella va a buscar un arrendatario y cuando lo encuentre, no tengo que yo realizar el contrato porque ella es mi mandataria. Entonces ella en mi nombre
puede arrendar la propiedad. ¿Estamos bien? No hay ningún problema. Entonces, es mi mandataria. Miren, pero supongamos de que yo no tengo una propiedad, sino que yo tengo 150 propiedades. Ya quisiera yo. Tengo 150 propiedades y yo le doy un mandato a ella para que ella pueda alquilar las 150. Miren, lo puedo hacer específico para una propiedad o lo puedo hacer abierto para todas mis propiedades. Lo puedo hacer en específico para un negocio o para todos mis negocios, ¿verdad? Supongamos de que yo soy una persona que tiene muchas empresas. Yo le puedo otorgar un mandato a Lorena para que Lorena se encargue de gestionarme esas empresas, de administrarme esas empresas. Ella es mi mandataria. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente de eso se trata. Acá, si ustedes se dan cuenta, el elemento personal en este contrato, aquí tenemos al mandante y al mandatario. Al mandante también se le llama poderdante, ¿verdad? Mandante o poderdante. Y al mandatario también se le llama apoderado, mandatario o apoderado, o también se le llama representante. Pero lo más común es apoderado y mandatario, ¿verdad? Aunque también representante. Ahora bien, el elemento real. ¿Cuál será el elemento real acá, jóvenes? Fíjense pues, a este contrato de mandato se le conoce casi como un sinónimo con otro nombre. Y ahorita vamos a ver la sutil diferencia. También algunos dicen que voy a dar un poder o voy a hacer un contrato de poder, ¿verdad? Un mandato o un poder, ¿verdad? El mandato es el contrato por medio del cual se hace constar el poder que se le otorga a una persona. Entonces ya se dieron cuenta cuál es el elemento real del contrato de mandato. Es el poder de representar a otra persona. Ese es el elemento real. Así como en la compraventa, el elemento real era el bien y el precio, aquí el elemento real es el poder que yo le estoy otorgando a Lorena para que ella me represente en determinados actos o contratos. ¿Estamos bien? El poder. Y si hubiera un precio, porque el mandato es remunerado, ¿verdad, jóvenes? El mandato lo normal es que sea remunerado, entonces en ese caso también el precio sería uno de los elementos reales. Y el elemento formal, yo no sé si se recuerdan, pero este es uno de los contratos solemnes. Entonces el mandato requiere como requisito esencial para su validez que sea otorgado en escritura pública, o sea, es solemne. Entonces miren, tres elementos: elemento subjetivo o personal, mandante y mandatario. Luego tenemos el elemento real, el poder de representar a una persona. Y luego tenemos el elemento formal, que en este caso es que el contrato es solemne. Es necesario realizarlo en escritura pública como requisito esencial para su validez. Solo permítanme, jóvenes. Muy bien. Entonces, ¿qué es el mandato? Es un contrato por medio del cual una persona denominada mandante le otorga a otra denominada mandatario el poder de representarlo en un contrato o en un negocio determinado. Ahora bien, el contrato de mandato, jóvenes, se puede otorgar con representación o sin representación. En el mandato con representación, los actos que realice el mandatario obligan
personalmente al mandante porque se está obrando en nombre de él. Entonces, lo obligan directamente. Mientras que en el mandato sin representación, el mandatario actúa en nombre propio y por lo tanto él es quien se obliga de dichos actos o contratos. Fíjense que para mí este fue un poquito confuso de entender y la verdad es que yo lo terminé de entender hasta que me tocó verlo en la práctica. Porque yo decía, bueno, pero ¿y para qué alguien le va a otorgar un mandato a otra persona si va a ser, si no lo va a obligar, ¿verdad? Sin representación. Pero fíjense que una vez bueno, mi cliente me llamó. Mira, me dijo, fíjate que tengo un problema, me dijo, eh, y yo quiero ver cómo estoy legalmente con mi empresa. Chica, dije, ¿qué pasó aquí? Entonces me fui para su oficina y cuando llegué me explicó, me sacó un contrato. Me dice, fíjate vos que yo le vendí mi empresa, me dijo, a una persona, pero el problema es de que todavía me debe una cantidad de dinero y no me la ha pagado. Y yo quiero ver si no me quitaron mi empresa, si no la perdí, me dijo. Entonces vamos a ver el contrato, le dije. Esa era una empresa mercantil. Les aclaro, jóvenes, que una empresa mercantil para venderla hay que hacer un procedimiento previo. ¿Verdad que hay que solicitar una autorización al registro mercantil? El registro mercantil nos ordena realizar una publicación, realizamos esa publicación en el diario oficial y luego esperamos 2 meses para ver si no hay alguna oposición y si no hay oposición, entonces pasado el término de los 2 meses ya podemos realizar el contrato de compraventa. Y ya se hace en escritura pública, una compraventa normal, se inscribe en el registro mercantil. Entonces, fíjense pues, ellos no hicieron ese procedimiento previo, sino que ellos se fueron directo a al contrato de compraventa. Entonces yo cuando lo vi le dije a mi cliente, mira, primero vos tranquilo, le dije, tu empresa no te la han quitado, le dije, porque este contrato no se los van a inscribir. Está mal hecho, ¿verdad? Por cierto, los abogados que habían hecho el contrato eran unos abogados de mucho renombre y caché a jóvenes, pero se les fue un pequeño requisito. Yo me reuní con ellos después y yo les decía, miren muchachos, no les van a inscribir esto. Ya bien, me lo van a inscribir, me decía, sí, me lo van a inscribir si yo tengo una amiga en el registro mercantil. Probá, pues, no se los inscribieron. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, le terminaron pagando a mi cliente y logramos hacer nosotros el contrato. Pero, ¿en dónde entra lo del mandato sin representación? La cuestión era que no lograban inscribir la compraventa de la empresa, pero la persona que la había comprado necesitaba operar ya con esa empresa porque era una constructora. Era una constructora que tenía precalificados para trabajar con el Estado, ¿verdad? Tenía varios precalificados. Entonces, ellos necesitaban presentar un proyecto con esa empresa. Y me dicen, mira vos, me dice, pero ¿y cómo le hacemos? Mira, la forma más fácil es que le des un mandato, ¿verdad? Y entonces él con el mandato pues va a poder utilizar la empresa. Y entonces ahí es donde él me hace la pregunta clave. Ah, pero vos, ¿y qué pasa si estos hacen algo malo con la empresa? Ah, yo tengo responsabilidad, me dice. Pues la verdad es que sí tenés responsabilidad, le digo. Ay, ¿cómo le hacemos para que yo no tenga responsabilidad? Y me quedo yo. Y durante años yo me pregunté para qué servía el mandato sin representación. Mira, Ledo, otorgarle el mandato sin representación. Porque aquí establece en la ley que el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa en contra del mandante. O sea, el mandante no tiene responsabilidad. Yo solo le estoy dejando utilizar la empresa, pero los negocios que él haga con la empresa son responsabilidad de él. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el mandato sin representación. Yo no le encontraba sentido hasta que me tocó utilizarlo en la práctica, ¿verdad? Entonces es una forma de que él pudiera utilizar la empresa
pero sin que mi cliente tuviera responsabilidad en los actos de él. Y al final le dimos el mandato se lo dimos durante 3 meses, porque más o menos era lo que iba a durar el trámite de la, de la compraventa, ¿ah? Porque, como les digo, teníamos que hacer una serie de publicaciones y después de las publicaciones teníamos que esperar 2 meses para poder hacer el contrato. Entonces le dimos un mandato a la persona, él pudo presentar su licitación, al final ni la ganó, pero pudo presentar su licitación o cotización, no me acuerdo qué era. Y bueno, para eso nos sirvió el mandato sin representación. Entonces, recapitulando, jóvenes, el mandato es un contrato por medio del cual yo le voy a dar poder a una persona para que me represente en determinados actos o contratos. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1686. Por favor, Lorena. 1686. Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante. Los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. ¿Estamos bien? Entonces, en el mandato con representación, el mandante sí es responsable de los actos que lleva a cabo el mandatario, y en el mandato sin representación, el mandante no es responsable, porque toda la responsabilidad va a recaer sobre el mandatario. ¿Estamos bien? Y otra cosa, aquí establece en el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido. O sea, en el mandato nosotros podemos delimitar las facultades que se le van a conferir a la persona. Y la persona, el mandatario, debe actuar dentro de esas facultades. No se puede exceder de dichas facultades. Y adivinen ustedes quién va a ser el encargado de verificar que el mandatario no se exceda en dichas facultades. ¿Quién creen ustedes que va a ser? El notario. El notario, al momento en que va a realizar el contrato, se recuerdan que el notario tiene que calificar la representación. ¿Se recuerdan? Artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado. Fíjense, pues establece: razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Ahora pongan atención a esta última parte. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. El notario tiene que hacer una declaración. Cuando una persona comparece en nombre de otra, sea por el título que sea, el notario tiene que calificar la representación. Y tiene que verificar que dicha representación le dé facultades para realizar dichos contratos. Y el notario, es más, tiene que declarar que de conformidad con su conocimiento de la ley y con su juicio comunitario es suficiente la representación para realizar el contrato. Lo que pasa es que imagínense, yo le di representación a Lorena para que ella pueda alquilar mis bienes. Y ahora viene Lorena y le va a vender la casa a Olga. ¿Será que puede? Depende. Habría que revisar el mandato. Ahí es donde el notario tiene que revisar el mandato, porque puede ser que haya una cláusula especial y se le faculta a la mandataria
especialmente para que pueda vender, ¿verdad? La casa tal, ahí la identificamos. Entonces le da facultad especial para vender. Entonces, en este caso, el notario tiene facultad. Y él establece que si existe, pero si no existe la facultad para vender la casa, entonces el notario le va a decir, mire Lorena, su mandante no le dio facultades a usted para vender la casa. Y por lo tanto, no podemos hacer el contrato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se excede de sus facultades. Pero es el notario, al final de cuentas, quien tiene que determinar que el mandato tenga las facultades o no para realizar el contrato que se esté realizando. ¿Estamos bien? Entonces, ese pedacito es importantísimo, ¿verdad? Dentro de las facultades que se le hayan conferido. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, jóvenes? Hola, Alec, una duda, ¿cómo se haría en este caso cuando para determinar si tiene esa, ¿cuál fue la palabra? Esa obligación con representación o sin representación, mediante una cláusula también, o sea, para hacer esa Eso diferencia. lo establece el texto del contrato. Digamos, usted cuando le pone título al contrato y comparecen a otorgar mandato general con representación. O le puede poner y comparecen a otorgar mandato general sin representación. Eso sí, le tiene que poner una de las dos, o con representación o sin representación, porque el mandato es o con representación o sin representación, pero no puede ser sin ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces le tiene que poner el apellido siempre. Mandato general con representación. Mandato general sin representación. ¿Estamos bien? ¿Anel? Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo hace unos días tuve o sea, supe de un caso así que tenía que ver con un mandato, ¿verdad? Así rápidamente, mi tía vive en Estados Unidos, tiene una casa aquí y pues ella la pone en alquiler, pero ella normalmente le pide favor a mi mamá de que ella pues es sea la que la ponga en alquiler, ¿verdad? Ahora, yo no había visto los documentos que ella tenía y mi mamá últimamente, la semana pasada, me los mostró y ellos tienen un contrato que les habían hecho con con el que alquilaba anteriormente. Pero yo les decía, menciona a mi mamá que ese contrato para mí pues era nulo, ¿verdad? Porque el abogado que lo había hecho solo puso ahí que mi mamá era la administradora de ese bien, pero, pero no puso, por ejemplo, bueno, primero ella no es la dueña, ¿verdad? Y no puso, por ejemplo, que ella tenía un mandato. Bueno, de hecho mi mamá no tiene ningún mandato y solo puso así. Yo le dije, según lo que yo sé, aquí había que hacer constar que tenía su mandato y todo, ¿verdad? De hecho, sí, la forma correcta de hacerlo es por medio de un Ajá, mandato. entonces ya mi mamá con esa duda fue con el abogado y le preguntó, ¿verdad? De que si era cierto lo que yo estaba diciendo. Y él le dijo que no, que ahí no había ningún problema porque ese era un contrato verbal que podía existir porque eran hermanas. Bueno, Entonces yo dije, bueno, yo no sé si entonces tal vez yo estoy equivocada, le dije a mi mamá, ¿verdad? Pero yo según lo que sé es que había que hacer un mandato. Ahora la duda quedó, por ejemplo, que así como mi tía que está en Estados Unidos, si no puede venir, no puede hacer ningún mandato. Incluso creo el, que hicieron otro contrato con este mismo abogado y quedó así, ¿verdad? De que mi mamá es la que ponía a alquilar la casa y no consta ningún documento donde ella tenga el mandato para arrendar ese bien. sí, lo que pasa es que al final de cuentas lo están haciendo de una forma irregular, ¿verdad? Pero digamos, la forma correcta para hacerlo es un mandato. Y dos, el mandato sí lo puede otorgar su tía en el extranjero, ¿verdad? Ese sí lo puede otorgar en el extranjero. Puede ser que lo otorgue un notario extranjero y entonces en ese caso tiene que cumplir todos los pases de ley y si es en idioma extranjero hay que traducir, ¿verdad? Digamos, si viene en Estados Unidos, aunque el documento venga en español, algunos documentos siempre van a venir en inglés, entonces hay que traducir. O la otra opción es que un notario guatemalteco que radique allá o que viaje, haga el mandato, lo firme de la tía y se ven a inscribir acá. ¿Verdad? Pero sí hay posibilidad de otorgarlo en el extranjero. Obviamente hay gastos, ¿verdad? En que va a haber que Sí, cubrir, pero sí es probable. Sí se puede hacer. Licky, disculpe, yo a ella le decía, por ejemplo, yo le decía, un problema que tú tengas con las personas que están ahí, no se va a poder actuar
porque para mí que ese contrato es nulo, pero no sé si eso Sí, sí ese es el podrá. problema. Al momento de tener que accionar, no va a poder hacerlo porque no tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, el mandato, les decía yo hace un rato, de que es solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que hay que realizarlo en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Qué quiere decir esto? Si no se hace en escritura pública, no vale. ¿Verdad? Mire, pero yo tengo un mandato en documento privado, no vale. Así de sencillo. Tiene que realizarse en escritura pública. Tiene que. O sea, esa es una obligación. ¿Verdad? No es una sugerencia. El artículo 1687, por favor, Anel. Solo el primer párrafo, porque de ahí vienen algunas excepciones en que no es necesario hacerlo en escritura pública, pero solo en esos casos de excepción. Por favor. 1600, ¿qué dijo? Artículo 1687. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Bien, les explico eso. Fíjense, pues, el mandato debe, establece la ley. Miren, debe. Eso debe, eso implica obligación. La otra palabra es puede. Eso implica derecho, que puedo ejercerlo o no. Pero el debe, eso implica obligación, es algo que yo tengo que hacer. Miren, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Qué quiere decir? Que si no está en escritura pública, no existe. Y luego establece que puede ser aceptado expresa o tácitamente. Fíjense pues, a veces cuando yo otorgo un mandato, comparecen el mandante y el mandatario. Por ejemplo, yo le voy a otorgar un mandato a Lorena para que me administre una serie de bienes y los pueda arrendar, etcétera. Y comparecemos los dos. Yo le otorgo el poder y en el mismo contrato ella acepta el poder que le estoy otorgando. Esto implica una aceptación expresa, ¿verdad? Ella manifestó en el contrato que lo está aceptando. Pero también puede ser tácitamente. Por ejemplo, en el caso de la tía de Anel, ella está en Estados Unidos. Entonces ella otorga el mandato en Estados Unidos y cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, lo manda para Guatemala. Y luego la mamá de Anel, que es la mandante, lo ejerce. Al ejercer el mandato, ¿qué es lo que está haciendo ella? Lo está aceptando de forma tácita, ¿verdad? Entonces la aceptación expresa es cuando se manifiesta expresamente que se acepta ejercer el mandato, y la forma tácita es cuando lo hago, pero realizando actos que impliquen que lo acepté. O sea, por ejemplo, si yo realizo un contrato de arrendamiento en representación de mi tía, entonces en ese caso implica que yo tácitamente estoy aceptando ser su mandatario. ¿Estamos bien? Entonces el mandato es solemne y se puede aceptar expresa y se puede, o tácitamente, de alguna de las dos formas. Miren, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Ahora, hay algunos casos en que la ley permite que se realicen mandatos en documento privado. Estas son las denominadas cartas poder, ¿verdad? ¿Qué es una carta poder? Es un mandato, pero en documento privado. Básicamente, eso es una carta poder. Pero estas se van a aceptar solo en los casos en que expresamente está establecido en la ley. Entonces, aquí establece algunos casos en los cuales no es necesario hacerlo en escritura pública. Primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales.
Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. O sea, si los negocios que yo le voy a encomendar a Lorena son de menos de 1,000 quetzales, entonces el mandato puede ser en documento privado. Excepción de la excepción, les digo yo. Si el contrato que es de menos de 1,000 quetzales tiene que ver con enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles, entonces, aunque sea de menos de 1,000 quetzales, tiene que constar en escritura. ¿Estamos bien? Y luego, segundo caso, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. Les voy a poner un ejemplo de un caso en que la ley permite asistir a una junta por medio de carta poder en las asambleas de accionistas, en las sociedades mercantiles. Vamos, en una sociedad anónima va a haber una sociedad, una asamblea de accionistas, pero yo no puedo asistir a la asamblea, entonces yo le puedo otorgar una carta poder a Elías para que él me represente en dicha asamblea. ¿Estamos bien? Y es así bien sencillo porque se otorga es una carta poder en documento privado, ¿verdad? Entonces, en las sociedades mercantiles muchas veces las asambleas se realizan de forma totalitaria porque urge tomar una decisión. Entonces, no hay necesidad de hacer la convocatoria, con publicaciones, de conformidad con la ley, sino que lo que hacemos es que llamamos por teléfono a todos los accionistas para que vengan y realizamos inmediatamente la sociedad, ¿verdad? Con los quórum que establece la ley. Entonces, en este caso, no nos va a dar tiempo a otorgar un mandato, ¿verdad, joven? Póngale que me están convocando para una asamblea y yo tengo que viajar a Estados Unidos. No me va a dar tiempo a inscribir un mandato, a hacer una escritura pública, pero lo podemos otorgar en documento privado con firmas legalizadas. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Lick, buenos días. ¿Y José? Gracias, buenos días, Lick. Fíjese que con ese tema quería comentarle, yo por parte de mi trabajo a veces me delegan ciertas actividades y dentro de esas actividades, ahora que usted tocó el tema, fíjese que muy puntual, nosotros tenemos un mandatario, bueno, él aparece como mandatario especial judicial con representación, pero él tiene dos mandatos, tiene uno administrativo y tiene el con representación. Pero aparte, como hay ciertas gestiones que nosotros hacemos en algunas instituciones, entonces él no va, ¿verdad? Entonces lo que hace es que nos dan una carta legalizada donde él confiere cierta función específica para que nosotros podamos desempeñarla. Y esa a su vez, pues, la legaliza un abogado, ¿verdad? Y lleva sus timbres. Entonces, le quería comentar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo legalmente cómo encuadra eso? Esa era mi pregunta. Acá lo establece claramente. Mire, 2, cuando la representación se confiere por cartas poder, por cartas poderes, establece acá, para la asistencia a juntas, ahí está el primer caso, y demás actos en que la ley lo permite. Ahí lo deja abierto para otros casos, ¿verdad? Entonces, puede ser de que hay muchas leyes, digamos, les voy a poner un ejemplo. Las leyes de trabajo para asistir a las juntas conciliatorias en la inspección de trabajo permite que se delegue por medio de carta poder, ¿verdad? Entonces, otros casos en que la ley lo permite. Entonces, para el tipo de trámites que ustedes realizan, la ley permite y por eso es que lo pueden hacer por medio de carta poder, ¿verdad? Sí, Entonces, lo único que deja sí es de abierto. que se especifica en la carta la función, eso sí, se coloca la función específica de lo que vamos a hacer en ese momento, no lo dejan abierto. Porque, digamos, ¿se acuerdan lo que les decía al principio? El mandato ustedes lo pueden otorgar para un determinado o determinados actos o contratos, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden dejar abierto o lo pueden dejar limitado, ¿verdad? ¿Estamos bien? Muchas gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Y luego hay último parrafito que establece el mandato para asuntos judiciales
queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. ¿A qué leyes procesales se refiere? Esto se refiere a la ley del organismo judicial, allá por el 188 y 189 del Código Judicial. Si me permiten. Muy bien. Permítanme localizarlo porque esto es una gran ley. En la ley del organismo judicial, en el artículo 189, en el 188, en adelante tenemos los mandatos judiciales. No sé si tienen su ley del organismo judicial por ahí a la mano, jóvenes. Sí, licenciado. Acá ustedes tienen que conocer ambos, porque, digamos, dentro de lo, cuando ustedes realizan los mandatos, puede ser que ustedes realicen un mandato general con representación o sin representación. Puede ser que otorguen un mandato general con cláusula especial. Puede ser que otorguen un mandato general con cláusula especial y judicial. Puede ser mandato general con poder judicial. Ustedes los pueden combinar, ¿verdad? Hay algunos casos en que la ley no nos va a permitir eso. Digamos, por ejemplo, vamos a ver en un ratito, para donar entre vivos, o para divorciarme, o para casarme. Ahí yo tengo que otorgar un mandato especial. O sea, un mandato específico para eso, ¿verdad? Esto vamos a ver en un momentito, pero vamos ahorita con el judicial. Miren, los mandatos judiciales es cuando yo le estoy dando un poder a una persona para que me represente judicialmente, o sea, ante los tribunales de justicia. ¿Verdad? Cuando se trata de mandatarios judiciales, aquí hay una limitante. Digamos, en el mandato general, cualquier persona puede ser mi mandatario. Cualquier persona civilmente capaz, obviamente. ¿Verdad? Pero en el caso del mandato judicial, el mandato judicial únicamente pueden ser las personas que sean parientes del mandante o en el caso de que sea un abogado. ¿Estamos bien? Pariente del mandante o abogado. Entonces, ¿para qué me van a dar a mi mandato judicial? Pues para representar en asuntos judiciales, ¿verdad? Para representar en asuntos judiciales, ya sea para demandar en nombre de mi representado o puede ser que sea para defender a mi representado, ¿verdad? Entonces, para asuntos judiciales. 188, por favor, Jenny. De la ley del organismo judicial. Sí, licenciado, gracias. Artículo 188, mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. Cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Bien, entonces miren, vamos por partes. Las personas hábiles para gestionar negocios en los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieren concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales.
a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. O sea, el mandatario tiene que conocer el proceso. Tiene que conocer el objeto de lo que está haciendo demanda, ¿verdad? Y luego establece en el caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Ahora les aclaro, según el Código de Comercio, ese representante de las sociedades extranjeras a que se refiere este artículo tiene que ser abogado, ¿verdad? Tiene que ser un abogado. Entonces, solo se los mencionaba porque tiene que, pues, ahí pareciera de que pudiera no ser un abogado, pero el Código de Comercio exige que sea un abogado. La forma de los mandatos. El mandato judicial, al igual que el mandato que estamos viendo en el Código Civil, debe realizarse en escritura pública como requisito esencial para su validez y debe de inscribirse en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? En el registro de poderes. Igual que el mandato. Artículo 189, por favor, Olga. Artículo 189 de la LOJ. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que ventilen en forma escrita y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. Estamos bien. En los registros en los que proceda conforme a la ley. Les explico esto. Por ejemplo, si el mandato que yo estoy otorgando, sea judicial o sea un mandato general, el mandante es una sociedad mercantil, entonces yo lo voy a inscribir primero en el registro de poderes del organismo judicial y cuando ya esté inscrito en el registro de poderes del organismo judicial, lo voy a inscribir en el registro mercantil. ¿Estamos bien? En ese caso lleva dos registros, ¿verdad? Por eso es que lo establece acá. Miren, registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. ¿Ah? Si es un comerciante, entonces también lo tengo que inscribir en el registro de poderes. ¿Estamos bien? En el registro mercantil, perdón. Ahora bien, en el mandato judicial, con el solo otorgamiento del mandato, yo le estoy dando facultades amplias para que la persona me represente a mí en juicio. ¿Estamos bien? El representante va a tener las más amplias facultades para realizar cualquier acto dentro del juicio. Ahora, hay algunos actos que la ley sí establece que me tienen que facultar especialmente para poderlos realizar. ¿Estamos bien? Y eso los tenemos en el artículo 190. El artículo 190 primero establece de que por el solo hecho de otorgar el mandato judicial, se le están otorgando las más amplias facultades de representación en juicio al mandatario. Pero luego nos aclara de que hay ciertas actividades que para realizarlas, para esas tengo que tener facultad especial. O sea, en el texto del mandato tiene que establecer que tengo la facultad para realizar dichas actividades. Y son las siguientes. Artículo 190, por favor, Catherine. 190 de la Ley de Organismo Judicial. Artículo 190. Facultades. Los mandatarios jurídicos, por el todo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especiales conferidas para A. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a la decisión de arbitrios, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente. F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderdante y para poder intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. G.
prorrogar competencia. H, allanarse y desistir de juicio de los recursos, incidentes, excepciones, de las recusaciones, así como para renunciarlos. Y celebrar transacciones y convenios son relación al litigio. J, condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. K, solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago. L, otorgar perdón en los delitos privados. M, aprobar liquidaciones y cuentas. N, sustituir el mandato total o parcialmente, reservándoles o no su ejercicio y otorgar los mandatos especiales para que estuviese facultado. Y Ñ, los demás casos establecidos en las demás leyes. ¿Estamos bien? Entonces, si ustedes le quieren otorgar un mandato judicial a una persona, pero no le quieren dar ninguna de estas facultades, entonces simplemente le otorgan poder judicial para que lo represente, ¿eh? Lo pueden dejar abierto para que lo represente en cualquier proceso en el que ustedes tengan interés, ya sea como demandantes o como demandados, o lo pueden dejar específico para un proceso determinado, ¿verdad? Para que me represente en el proceso número y ponen el número del proceso. Entonces ahí él va a estar limitado únicamente a ese proceso. ¿Estamos bien? Puede ser de las dos formas. Entonces, ustedes le otorgan el poder y con eso él va a poder actuar dentro del juicio. Ahora, no va a poder realizar ninguna de estas facultades que acabamos de ver. Si ustedes le quieren otorgar alguna de estas, porque no es necesario que se las otorguen todas, puede ser que tal vez ustedes le quieren otorgar una de esas facultades, o 3 o 5, o todas. Entonces ustedes deciden. Entonces ustedes ahí ya tendrían que indicar. Y además manifiesta el mandante que le otorga las facultades especiales siguientes. Y ahí indican ya cuáles son las facultades especiales de estas que le va a otorgar el mandante al mandatario judicial. ¿Estamos bien? Licenciado, disculpe una pregunta. Como acá dijo usted que los mandatos judiciales pueden ser parientes del mandante. Entonces, Ajá. aquí con estas facultades que se le está dando, como son para representar en los tribunales, tiene que ser específicamente un abogado, ¿verdad? No puede ser, sí, o puede un pariente presentarse a los tribunales. Mire pues, si el mandatario judicial es un abogado, entonces el abogado comparece en su calidad de mandatario y se representa a él mismo en el proceso, ¿verdad? Comparece en su propio auxilio, porque él tiene facultades como abogado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si mi tía me da un mandato a mí, me lo puede dar porque yo soy su sobrino, pero yo no soy abogado. Entonces, en este caso, ¿puedo comparecer en el juicio? Sí, pero tengo que comparecer acompañado de un abogado. Voy a tener que contratar un abogado. ¿Estamos bien? Entonces, sí se puede, pero va a tener que Gracias. comparecer un abogado. Obligaciones de los mandatarios judiciales, así rapidito, acreditar su representación. Cada vez que ellos van a actuar, tienen que acreditar su representación, exhibiendo el mandato, ¿verdad? No desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su ejercicio. O sea, tienen que mantener, mientras ellos sean el mandatario, deben de mantener con diligencia el seguimiento debido al proceso. Satisfacer los gastos necesarios que le corresponda para el curso del asunto y cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que les impongan otras leyes. Prohibiciones y responsabilidades. Los mandatarios están sujetos a las prohibiciones de los abogados e incurren en igual responsabilidad que ellos. Esa responsabilidad está en el artículo 202 de esta misma ley. Impedimentos para ser mandatarios judiciales. A, en el 193, los que por sí mismos no pueden gestionar asuntos judiciales. Si yo soy incapaz para gestionar asuntos judiciales propios, no puedo gestionarlos en representación de otra persona tampoco. 2,
Los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia. Auto de prisión quiere decir de que yo estoy ligado a un proceso penal, pero me encuentro en prisión preventiva. ¿Verdad? Porque yo puedo estar ligado a un proceso penal y tener una medida sustitutiva, por ejemplo. Entonces no me encuentro en prisión. Entonces, si yo estoy detenido, si me encuentro en prisión preventiva, entonces en ese caso no puedo ser mandatario. O si yo ya fui condenado y estoy pendiente de cumplir la condena, tampoco puedo ser mandatario. Y luego miren el C. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales ante jueces o tribunales cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Entonces, aquí es lo que les decía. ¿Para quién puede ejercer el mandato judicial? Un abogado. Excepción, el caso de que sean parientes o cónyuges, ¿verdad? D. No pueden ser mandatarios judiciales los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del organismo judicial y los pasantes y meritorios de los tribunales. Conflicto de interés. E. Tampoco pueden ser mandatarios los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo, con excepción de los que ejerzan la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. O sea, los servidores públicos no pueden ser mandatarios judiciales. ¿Estamos bien? El mandato, en el 194, ahí lo leen, el mandato judicial se puede revocar. Es revocable, ¿verdad? Al igual que el otro mandato. Bien, entonces hicimos una pequeña pausa ahí en el mandato judicial, jóvenes, porque el Código Civil pues nos remite a la ley del organismo judicial. Entonces, cuando se trata de mandatos judiciales, además de lo que estamos observando en el Código Civil, vamos a tener que observar los artículos que acabamos de leer en la ley del organismo judicial. ¿Estamos bien? Y como les digo, muchas veces puede ser que en un mismo mandato vaya un mandato general con representación y aparte se les otorgando poder judicial. ¿Verdad? Entonces pueden combinarlos. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué puede ser objeto de mandato? Básicamente, jóvenes, todos los actos o contratos o negocios pueden ser objeto de mandato, salvo que la ley exija que se realice por la persona. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo otorgar un mandato para lo que sea, pero por ejemplo, para otorgar un testamento o una donación por causa de muerte, esto no lo puedo hacer mediante mandato, porque el testamento y la donación por causa de muerte es un acto personalísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley exige que ese acto lo tiene que hacer únicamente la persona interesada. No admite ningún tipo de representación. Entonces, a eso se refiere la ley, ¿verdad? Puede ser objeto de mandato cualquier cosa, cualquier negocio, cualquier contrato, cualquier gestión, salvo aquellas en que la ley expresamente establezca o requiera la presencia del interés. Entonces, en esos casos, no se va a hacer no se puede, por medio de mandato. Como les ponía el ejemplo de la donación por causa de muerte o el testamento. En esos casos no se puede otorgar mediante un mandato. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Así de sencillo. Es una prohibición legal. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, jóvenes, nosotros podemos otorgar mandato para cualquier cosa, ¿verdad? Para que me administren un negocio, para que me alquilen una casa, lo que se les ocurra. Siempre y cuando, pues, sea legal, ¿verdad, jóvenes?
¿verdad? Entonces, básicamente, la ley establece que se puede otorgar mandato para cualquier cosa. Artículo 1688, por favor, Elías. Artículo 1688. Puede ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal de interesado. No puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Y aquí en este mismo artículo nos lo reitera. Eso está prohibido allá en el testamento y nos lo reitera aquí también. ¿Verdad? No se puede dar poder para atestar o donar por causa de muerte ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Pero como les decía, esas disposiciones de última voluntad son actos personalísimos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que solamente los puede realizar el interesado. No admiten ningún tipo de representación. 1689. El mandato puede ser remunerado o puede ser gratuito. ¿Estamos bien? Eso sí, si es gratuito, el mandatario debe de aceptar expresamente ejercerlo de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el texto del contrato vamos a indicar: el presente mandato se ejercerá de forma gratuita. O el presente mandato será gratuito, si lo quieren poner más simple. Pero luego viene una declaración expresa del mandatario y manifiesta expresamente, lo tienen que poner así, y manifiesta expresamente el mandatario que acepta ejercer el presente mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Si ustedes dicen que el mandato es gratuito, pero no ponen la aceptación expresa por parte del mandatario, no se los van a inscribir en el archivo en el registro de poderes. ¿Estamos bien? Entonces, son detallitos jóvenes que los tienen que tomar en cuenta ustedes. Si el mandato va a ser gratuito, entonces tiene que existir esa declaración expresa de aceptación del mandato de esa forma. Eso lo tenemos en el 1689. Por favor, Jenny. Artículo 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. ¿Estamos bien? Entonces se tiene que hacer constar de forma expresa que acepta ejercer el mandato de forma gratuita. ¿Estamos bien? Ahora bien, fíjense pues. Ya vimos de que el mandato podía ser con representación o sin representación. Y ya vimos de que también puede ser el mandato judicial. Ahora, fíjense pues, el mandato puede ser general o puede ser especial. General, cuando yo le encomiendo a una persona todos mis negocios, ¿verdad? Todos mis negocios. Entonces esta persona se va a encargar de representarme y administrarme en todos los negocios. Y es especial cuando yo le encargo al mandatario uno o algunos actos determinados. Por ejemplo, Lorena, mire, yo le voy a dar un mandato para que usted alquile la casa. ¿Cuál casa? La casa que yo tengo en la zona 1, que está identificada, y le ponemos ahí todo lo necesario para identificar la casa. Entonces, miren, ¿qué va a poder realizar Lorena? Arrendar esa casa. Miren, es un mandato para un acto determinado. Yo me acuerdo que tenía mi tía que se fue a México a vivir y le dejó un mandato a mi mamá para que ella arrendara la casa. Entonces, mi mamá, ella tenía el poder para realizar el contrato y también tenía el poder para poder, valga la redundancia, para cobrar el importe de la renta. Entonces, la persona que le alquilaba a mi tía le pagaba a mi mamá.
¿verdad? Y mi mamá, pues obviamente tenía responsabilidad de resguardar ese dinero. Cuando la persona no pagó, a mi mamá le tocó las gestiones para tener que sacar a la persona de la casa. Mi mamá no es abogada, pero sí tenía facultades judiciales. Entonces ella contrató a un abogado y ¿estamos bien? Entonces, el mandato, les decía yo que puede ser general o puede ser especial, ¿verdad? General, cuando se otorga para una persona, perdón, para todos los actos o contratos, y especial cuando el mandato o el poder se va a delimitar a uno o algunos actos determinados. Eso lo tenemos en el artículo 1690. Por favor, Lourdes. Sí. Artículo 1690. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poderdante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Ya vieron que al mandatario también le llama poderdante y también le llama representado, ¿verdad? Con varios nombres. Entonces, miren, el mandato general o especial. General comprende todos los negocios del poderdante y es especial cuando se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿verdad? Especificamos cuáles son los negocios que se le están encomendando. En el 1691, los representantes de los menores incapaces o ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asuntos determinados que no pueda ser atendido personalmente por ellos. O sea, si yo soy representante de un menor, por ejemplo, yo soy un tutor, yo no puedo otorgarle a una persona poder general para todos los negocios del menor, sino que lo que sí puedo hacer yo es otorgar un poder especial para un determinado acto que por algún motivo yo no lo puedo realizar, ¿verdad? Pero no se puede dar un poder para representar al menor. Ahora bien, en el artículo 1692 y 1693, estos son muy importantes, porque en esos artículos se establece cuando la ley requiere poder especial, o lo que conocemos como el mandato especial. Fíjense pues, cuando la ley establece que se requiere mandato especial, quiere decir que se tiene que otorgar un mandato específico para cada uno de estos actos. O sea, por ejemplo, yo no podría otorgar un mandato general con cláusula especial para realizar alguno de los actos que vamos a ver a continuación en el artículo 1692. Para esos actos se tiene que otorgar un mandato específicamente, un mandato especial para dichos actos. Fíjense, pues se los voy a leer yo, 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio familiar, de familia, perdón, reconocer hijos y negar la paternidad. Para cualquiera de esos actos se tiene que otorgar un mandato especial. ¿Se acuerdan ahí en el matrimonio? En el matrimonio, en el libro primero establece que es válido el mandato por poder, pero luego aclara, el mandato debe de ser especial. Y da una serie de requisitos más, que yo tengo que indicar quién es la persona con la que se va a contraer matrimonio, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar es que establece el mandato será especial, ¿verdad? ¿Se recuerdan? En el artículo 85.
establece, el matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial. Expresar identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el mandato debe de ser especial en el caso de matrimonio. Entonces, para estos actos jóvenes que acabamos de ver, debe de ser un mandato especial, específico para realizar dichos actos. Ahora, en el 1693 tenemos otros actos, que estos sí se pueden realizar por medio de un mandato general con cláusula especial. Por ejemplo, para vender una propiedad. Yo le puedo dar a Lorena un mandato general con representación para que ella se haga cargo, miren, de todos mis negocios y le puedo dar facultades especiales para vender mi casa. Miren, eso es un contrato de mandato general con cláusula especial. ¿Verdad? ¿Cuáles son los actos que admiten mandato general con cláusula especial? En el 1693. Por favor, Vinicio. Con eso, artículo 1693. El Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. O sea que si usted le otorgó poder a una persona para que realice un negocio, eso implica que usted también lo facultó para que firme los contratos. ¿Va? Lo que les decía, mi mamá era la mandataria para poder alquilar la casa de mi tía y eso la facultaba a ella para poder firmar los contratos. Ella firmó el contrato de arrendamiento y también era la que cobraba. ¿Sí, Vinicio? Perdón, Lick, y un mandato también se puede otorgar a 2 personas, ¿verdad? O a 3 personas. A mí me dieron un mandato especial con representación. Digamos, la máxima autoridad de la institución fue notificada con hallazgos por parte de la Contraloría. Él no se va a presentar a la discusión que está establecida en ley para desvanecer esos posibles hallazgos. Entonces él nombró en una ocasión a una abogada de la institución y a mi persona, y en otra ocasión nombró a un asesor, a la abogada y a mi persona. No hay límite para eso. Sí, ahora bien, fíjense, pues, estamos hablando de que una persona le está otorgando mandato a 2 o más personas. Sí, ¿verdad? Esto sí se puede, eso lo tenemos en el artículo 1701. Un poder sí se le puede otorgar a 2 o más personas. Ahora bien, cuando sea eso, si nosotros no expresamos que se puede ejercitar separadamente, entonces los mandatarios van a estar obligados a actuar conjuntamente. Entonces sí se puede, pero ustedes tienen que tener cuidado de qué es lo que quiere su cliente. Si su cliente quiere que ellos actúen siempre conjuntamente o si ellos van a tener facultades para poder actuar cada quien en determinadas facultades que hay que establecerlas. Eso lo tenemos en el 1701. El poder que se da a 2 o más personas será ejercitado conjuntamente si el mandante no expresó que se ejercite por separado. ¿Estamos bien? Si queremos que se ejercite por separado, tenemos que establecerlo. Si no, no se va a poder. ¿Estamos bien? Pero regresemos entonces al poder general con cláusula especial. Entonces, miren, el poder general necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar, disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los actos en que la ley lo requiere. Si se dan cuenta, básicamente son cuestiones de transmitir propiedad, pero que no sean donación. Si es donación entre vivos, tiene que ser mandato especial. ¿Vamos bien? Dile gracias. Personas jurídicas, en el 1696,
por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representen, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. O sea, por ejemplo, si a mí me van a dar un mandato de el Patito Feo Sociedad Anónima, ¿quién me tiene que otorgar el mandato? Pues el representante legal. Puede ser que sea un administrador único, puede ser que sea un presidente de consejo de administración, puede ser que sea un gerente general, etcétera. Entonces, la persona física, la persona individual que represente a la sociedad, él va a ser quien me va a tener que extender el mandato. Ahora, aquí hay que tener ojo, jóvenes. Si cambiamos a la persona individual como representante de la sociedad, el mandato ya no va a ser válido. Vamos a tener que otorgar un nuevo mandato, actualizarlo, digamos, ¿verdad? Con el nuevo representante. ¿Estamos bien? Hay algunos detalles ahí que tienen que tomar en cuenta. Disculpe, licenciado, ¿puede repetir lo último que dijo? No entendí bien. Disculpe. Que si cambian administrador de la sociedad, tienen que actualizar el mandato, ¿verdad? Básicamente. Gracias, licenciado. Porque si ustedes presentan el mandato en donde, por ejemplo, Vinicio, en su calidad de administrador único de la sociedad, le otorgó poder para representar a la sociedad. Pero usted presenta los documentos que acreditan la representación de la sociedad y aparece que ahí es otra persona el administrador. Entonces, yo como notario, yo le diría, mira, estos documentos no coinciden. La persona que usted me está diciendo acá que le dio poder, no es el administrador según el documento que yo tengo acá. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que actualizarlo para que no haya ningún problema al momento de realizar alguna transacción. El 1697 complementa el artículo anterior. Para que las personas jurídicas puedan ejercer mandato, es necesario que las operaciones a que el poder se refiera entren en el curso de los negocios de aquella, o que de conformidad con el instrumento de su constitución o respectivos estatutos estén facultados los gerentes o representantes para aceptarlos. En el primer caso era cuando la persona jurídica iba a ser mandante y le iba a otorgar el poder a una persona individual para que le representara. Ahora acá estamos hablando al revés. Acá es cuando la persona jurídica va a ser el mandatario. Entonces, en este caso puede ser mandatario si el asunto que le están encomendando está dentro del giro ordinario de los negocios de dicha entidad. ¿Estamos bien? 1689, algunas prohibiciones. No puede ejercer mandato el fallido. ¿Quién es el fallido? El fallido es, así se le conoce a las personas que son declaradas en quiebra. Entonces, cuando una persona es declarada en quiebra, no puede ser mandatario. Ahora, las personas declaradas en quiebra se pueden rehabilitar. Cuando son rehabilitados, entonces ya pueden ejercer como mandatarios de nuevo. Luego establece el sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado. O sea que si una persona lo condena por un delito, no puede ser mandatario hasta que cumpla su condena. Y en casos especiales, las personas a quienes la ley prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. Eso va a determinar de cada uno de los casos. El mandato, jóvenes, una de las características del mandato es que el mandato es esencialmente revocable. ¿Qué quiere decir? La persona que otorgó el mandato, de la misma forma que lo otorgó, lo puede revocar, o sea, lo puede dejar sin efecto. El único requisito es de que la revocación se tiene que realizar en escritura pública, ¿verdad? Igual que el mandato original. Y se debe inscribir en el registro de poderes.
hasta que esté inscrita en el registro de poderes y se notifique al apoderado, entonces surte efectos la revocación. Miren, artículo 1699, por favor, Lorena. Perdón. Artículo 1699. El mandato es esencialmente revocable, aun cuando se haya conferido con plazo o para asunto determinado. Pero si hubiere sido aceptado, la revocación solo producirá efecto desde la fecha y hora en que se notifique al apoderado. Entonces, miren, es revocable aun cuando sea por plazo determinado o para un asunto determinado. Siempre se puede revocar. Solo hay una excepción, que no es que no se pueda revocar, que sí se puede revocar, pero cuando ¿se acuerdan ustedes que vimos hace un rato de que el mandato se puede aceptar de forma expresa o tácita? Entonces nos dice, si el mandato fue aceptado, eso se refiere a la aceptación expresa, si el mandato fue aceptado expresamente, entonces va a ser válida la revocación hasta que se notifique al apoderado. ¿Cómo vamos a hacer esa notificación, jóvenes? Yo lo haría por medio de un acta notarial de notificación. Yo contrataría un notario y realizaría una notificación notarial para que quede constancia de dicha notificación. ¿Vamos bien? Licenciado, disculpe la molestia. ¿Yo? La ampliación, esa actualización del mandato se hace también por medio de escritura y se inscribe también en el archivo. Esa ampliación cuando el representante, cuando cambia de representante. Sí, sí. En escritura pública y se tiene que inscribir también en el registro de poderes del organismo judicial. Pero sería ampliación del mandato que ya está inscrito o sería otro mandato. No. Podría hacerlo de las dos formas. ¿Verdad? Usted podría ampliar el mandato que ya está. Va indicando de que ahora el representante legal ya no es el señor tal, sino que ahora es el señor tal en virtud de tal documento. Bueno. ¿Verdad? Y se ratifica todo lo establecido en el mandato. O puede otorgar un nuevo mandato. ¿Verdad? Lo puede hacer de cualquiera de las dos formas. Mandato en el extranjero. Porque hablábamos un rato ¿con quién era? Con Anel. ¿Se puede otorgar el mandato en el extranjero? ¿Es válido? ¿Un mandato otorgado en el extranjero? Sí, sí es válido. Y lo que les decía, lo podemos hacer de dos formas. Puede ser un notario guatemalteco que radique en el extranjero o que viaje, ¿verdad? Porque hay algunos notarios que, digamos, yo tengo un mi amigo que él viaja 2 veces al mes, ¿verdad? Y en el viaje, él se va a Los Ángeles, Nueva York, Miami. Si tiene que ir a otra, porque le salió algún trabajo en otra, pues viaja a otra ciudad. Pero normalmente se va. Los Ángeles, Nueva York, Miami. Entonces, viaja 2 veces al mes, ¿verdad? Cada 15 días, si quieren verlo así. ¿Y él qué es lo que hace? Pues básicamente hacer contratos de gente que está en el extranjero, que está en Estados Unidos y que van a surtir efectos en Guatemala. O la otra opción es contratar a un notario del país en el que estamos. Solo que en ese caso, pues va a tener que cumplir los pases de ley, ¿verdad? Pero es válido el mandato constituido en el extranjero. 1700, por favor, Olga. 1700. Es válido el poder otorgado en el extranjero con sujeción a las formalidades externas prescritas por las leyes del lugar y en que se otorga. Pero si para el acto o contrato objeto del poder, la ley de Guatemala exige facultad especial, debe sujetarse a lo dispuesto en esta. Muy bien, a eso de las formalidades externas prescritas por las leyes del lugar que se otorga, les explico. Por ejemplo, en Estados Unidos, el mandato no es un documento tan formal como el que tenemos aquí en Guatemala. De hecho, los notarios allá ni siquiera protocolo llevan. Entonces, el mandato allá es una hojita de papel así bien simple,
¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a sujetar a esas normas. Lo que hacemos nosotros en esos casos es que les sugerimos la redacción. Entonces ya ellos prácticamente solo pegan la redacción sugerida y autentican la firma, es básicamente lo que hace el notario. O sea, pero por ejemplo en Nicaragua los notarios sí tienen un protocolo, ¿verdad? Diferente al nuestro, menos formal, ¿verdad? Pero tienen un protocolo. Entonces, sí está sujeto a ciertas formalidades. Entonces, si el contrato viene de Nicaragua, vamos a estarnos a las formalidades del país en que se está realizando. ¿Estamos bien? 1701 ya lo habíamos visto cuando se da poder a dos o más personas. El que da poder a dos o más personas será ejercitado conjuntamente si el mandante no expresó que se ejercite por separado. Y luego, la sustitución del mandato. Fíjense, pues, ¿qué es esto de la sustitución del mandato? Primero, para que el mandatario pueda sustituir el mandato, tiene que estar facultado por el mandante. ¿Estamos bien? Si no está facultado, no lo puede hacer. Y obviamente dicha facultad tiene que constar en el texto del mandato, ¿verdad? El mandante faculta al mandatario para que pueda sustituir el presente mandato. Esa sería la autoridad. Incluso puede indicar en la persona en quien quiere que se sustituya. ¿Verdad? El mandante faculta al mandatario para que pueda sustituir el presente mandato en la persona de Olga Tovar. Entonces, en este caso, miren, indicó la persona en que la vamos a sustituir. Pero no necesariamente. Puede solamente darle la facultad para sustituirlo y entonces ya quedará a criterio del mandatario en quién lo va a sustituir. Pero, ¿qué es eso de sustituir? Bien, eso de sustituir el mandato es básicamente transferirle la calidad del mandatario a otra persona. Si a mí Vinicio me otorgó un mandato y me facultó para que yo lo pueda sustituir, entonces cuando yo sustituyo el mandato, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy transfiriendo mi calidad de mandatario a Olga. Ese tiene también que constar en escritura pública y se tiene que inscribir en el registro de poderes del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es la sustitución del mandato, cuando yo le transfiero esa calidad de mandatario, perdón, a otra persona. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, pero tengo que estar facultado por el mandante. Artículo 1702, por favor, Yendi. Artículo 1702. El mandato en que se le confiere al apoderado la facultad de otorgar poderes o sustituir el que se le otorga no autoriza al mandatario para dar facultades no comprendidas en el mandato, ni más amplias que las que le fueron conferidas. Entonces, miren, si a mí me dieron facultad para sustituir el mandato, yo lo puedo sustituir, pero voy a sustituir las mismas facultades que a mí me dieron. No me puedo exceder en dichas facultades. Y lo mismo pasa con los contratos que yo voy a llevar a cabo como representante. Yo puedo actuar, lo que les decía al principio de la clase, dentro de las facultades que me dan. No me puedo exceder de esas facultades, porque si no sería nulo el contrato. Miren, 1703. Es nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato o sin contener las facultades necesarias. Y ahí caemos a lo mismo. ¿Quién es el encargado de verificar que el mandato le otorgue facultades especiales al mandatario? El notario, ¿verdad? Entonces, por eso es que estudiamos tanto derecho. Miren, jóvenes, porque tenemos la responsabilidad. Imagínense ustedes de que ustedes autorizan un contrato y resulta de que la persona no tenía facultades para realizar dicho acto. Imagínense. O sea, eso es responsabilidad para ustedes como notarios. Entonces, la responsabilidad de ustedes como notarios es estudiar mucho, jóvenes. Estudiar mucho, conocer la ley, conocer todos y cada uno de los requisitos y los detalles que establece la ley para cada contrato, para poder hacerlo lo más perfecto posible. Porque ya se dieron cuenta, hay muchas cosas que son detallitos. Que si es gratuito, que lo tiene que aceptar expresamente, ¿verdad? Lo que les contaba hace un rato. Estos abogados eran de una oficina
de caché, jóvenes. Y metieron la pata. ¿Ah? Metieron la pata porque hicieron el contrato como que se fuera una compraventa de casa y obviaron todo ese procedimiento previo. Entonces, ustedes como notarios son los que conocen de ley. Entonces, ustedes son los que tienen que guiar al cliente en los requisitos del contrato. Pueden afectar a su cliente por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy acá y en la siguiente vamos a continuar con las obligaciones del mandante y del mandatario y vamos a ir ya con la terminación del mandato. Y después pasamos ya directamente a lo que es la redacción. ¿Estamos bien? Entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente semana a la misma hora. Ahorita les estoy dejando de nuevo la asistencia por si alguien se conectó después de que la compartí. Como siempre fue un gusto, jóvenes, se me cuidan mucho y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, licenciado. Cuídate. Gracias, licenciado. Buen día. Fin de semana. Gracias, licenciado. Bendiciones. Fin de semana, licenciado. Gracias, Semana- licenciado. Buen día. Buen día.